Señor, gracias por este domingo en el que podemos alabarte. Gracias, Señor, por tu palabra. Pedimos en el nombre de Jesús que tú uses tu palabra para tocar vidas, para tocar corazones, Señor, en cada hogar, en cada celular, en cada televisión, en cada tableta, Señor. Que tu palabra, Señor, penetre y nos guíe a la verdad, nos muestre áreas de nuestra vida que necesitamos seguir entregándote a ti. Dios, tú conoces cada necesidad y pedimos que tu consuelo y tu fortaleza, Señor, llene el corazón de todos aquellos que claman a ti y que te buscan. Gracias por este momento, Señor. Úsalo para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. El día de hoy vamos a hablar de un tema que es un tema importantísimo y esencial en la vida de todo cristiano, en la vida, de hecho, de toda persona del mundo. En la iglesia acostumbramos a querer llegar a la Biblia para encontrar consejo para nuestras vidas, encontrar agua viva, agua pura que alimente nuestro ser cuando estamos caídos, cuando estamos necesitados. Y hablamos de recibir ayuda de Dios, de cómo Dios nos ama tanto, cómo Dios nos perdona nuestros pecados, de cómo recibir bendiciones de Dios, de cómo tomar buenas y sabias decisiones en la vida, de cómo tener relaciones exitosas. Pero hay un tema que no hablamos tanto en la iglesia y que es vital, que es esencial, que es muy importante, y es el tema del arrepentimiento. El tema del arrepentimiento es el tema de los profetas del Antiguo Testamento. Es un llamado constante de Dios a su pueblo a decir, hay áreas en tu vida que necesitas entregar. Recordamos el pasaje de Apocalipsis 3:20 que dice, yo estoy a la puerta de tu corazón y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, entraré y cenaré contigo y tú conmigo. Y a veces permitimos a Jesús pasar a áreas de nuestra vida. Decimos, Señor, siéntate en la sala, ¿qué te puedo servir? Quiero conversar contigo, quiero conocerte. Pero cuando se trata de llevar al Señor un poquito más adentro, a nuestro cuarto y que pueda abrir los cajones y ver lo que hay en los cajones, el desorden que hay, la cama que no está tendida, decimos, Señor, por favor, quédate afuera. No pases aquí porque aquí en la sala está bien, Señor, estamos cómodos aquí. Y tristemente en nuestros días, el cristianismo de nuestros tiempos, hay algunos que piensan que podemos invitar a Cristo a nuestras vidas sin renunciar al pecado que amamos. Pensamos que podemos tener un cambio de creencias sin un cambio de comportamiento o de corazón. Hay gente que al venir a Cristo se dio cuenta de la verdad, abrió los ojos y se dio cuenta que había creído cosas que no son bíblicas, tradiciones de la Edad Media 1000 años después del Señor Jesucristo y de sus apóstoles. Y abren los ojos y dicen, wow, estaba tan equivocado. Y abrazamos una creencia más bíblica, una creencia doctrinal correcta, pero hay áreas de nuestra vida que no hemos entregado al Señor Jesús para que Él cambie. Hay ocasiones en que pensamos que podemos tener la bendición de Dios sin la obediencia. Tú preguntas a los cristianos hoy, ¿cuántos quieren la bendición? Yo quiero, amén, sí. Y algunos hasta dicen cosas que no son bíblicas, decláralo y pacta y cosas que no tienen cabida en la palabra de Dios. Pero la obediencia, la santidad, el vivir una vida agradable a Dios, no se habla tanto. Y déjame decirte que el arrepentimiento es esencial en la vida cristiana. Y quiero hablarte hoy de algunas verdades bíblicas del arrepentimiento. La primera verdad bíblica del arrepentimiento es que en tu relación con Dios, el arrepentimiento es esencial, es esencial. Y vamos a hoy aprender cuál es la esencia del arrepentimiento cuando hablamos del arrepentimiento desde la perspectiva bíblica. El Nuevo Testamento comienza con Juan el Bautista predicando, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Esto lo dice en Mateo capítulo 3, verso 1 al 2. Juan el Bautista, que prepara el camino de Jesús como nuestro Mesías, comienza así el Nuevo Testamento llamando a la gente al arrepentimiento. El Nuevo Testamento no comienza diciendo, vengan a la bendición de Dios, encuentra lo que siempre has buscado, siente que vas a tener paz toda tu vida. No, comienza con un llamado al corazón para arrepentirse. El primer libro de la Biblia del Nuevo Testamento que fue escrito fue el Evangelio de Marcos. Y comienza en Marcos 1:15 con el Señor Jesucristo predicando. Y eso es lo que Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador,
por eso somos cristianos, porque somos seguidores de Jesucristo. Él comienza diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse y crean el evangelio, las buenas noticias de que el Mesías había llegado. Pero había una condición, el arrepentimiento. Cuando Jesús resucita y deja a los discípulos y los envía a ser discípulos de todas las naciones, esa es nuestra misión como iglesia. Iglesia Vida existe para ser una iglesia sana que ama y sirve a Dios haciendo seguidores de Jesús. Por eso es importante que oremos por personas que conozcan a Cristo, porque la iglesia somos las personas. Esa no es la misión de la organización de Iglesia Vida, no, es tu misión porque tú eres un hijo de Dios y has recibido a Cristo en tu corazón o una hija de Dios. Y Dios te llama a que hagas discípulos, a que ores por tus familiares, a que compartas la fe de Jesús con otros. Y en Hechos, cuando el apóstol Pedro comienza a predicar, cuando fueron llenos del Espíritu Santo en Hechos 2 y empezaron a proclamar las maravillas de Dios en los idiomas de las diferentes naciones, de las personas que habían venido a Jerusalén a celebrar la fiesta del Pentecostés, Pedro predica un mensaje bellísimo, utilizando las Escrituras, mostrando cómo Dios ha sido paciente con su pueblo y cómo su pueblo ha sido rebelde con Dios múltiples veces que Dios les ha dado oportunidades de arrepentirse. Y Pedro culmina su mensaje diciendo en Hechos 2:38, arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados. Era el hecho del arrepentimiento, la fe en Jesús, y el bautismo era un paso de obediencia, por cierto, de adultos. Nunca en la Biblia vemos el bautismo de un bebé, en toda la Biblia. Eso es algo que surgió 400 años después de los apóstoles y de la fe cristiana que Jesús dejó. Entonces, hay un llamado al arrepentimiento. Toda la Biblia habla de que debemos arrepentirnos. ¿Y sabes por qué? Porque todos hemos pecado. No hay ni siquiera una persona justa. Yo no soy justo si no es por la gracia de Dios. Yo necesito de Dios en mi vida. Necesito pedirle al Señor perdón. Necesito practicar en mi vida el arrepentimiento, porque todos los seres humanos somos falibles, fallamos y pecamos. Y por eso Romanos 3:23 dice, todos han pecado y están lejos de la presencia gloriosa de Dios. En Hechos 17:30, Pablo predicó en la ciudad de Atenas y dice, ahora dice que Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia. De verdad que cómo aplica a nuestros tiempos. Hay muchísima ignorancia de Dios, de la verdad, muchísima maldad. Y dice Pablo en Hechos 17:30, ahora manda a todos los hombres en todo lugar, en todas partes, que se arrepientan. Entonces el arrepentimiento es necesario, todos lo necesitamos. En Lucas 3:8, Juan el Bautista predicó, produzcan frutos. Qué feo cuando hay un árbol que no da frutos. Tienes un árbol de cerezas, un árbol de mangos, un árbol de el fruto que tú quieras y esperas con ansias tomar ese fruto y disfrutarlo. Y pasa 1 año, 2 años, 3 años y no da fruto. Es desilusionante. Imagínate Dios con nuestras vidas como sus hijos, que Dios espera, que Dios te salvó, que Dios te perdonó, que Dios borró tu pasado, que Dios tuvo misericordia de ti. ¿Y qué espera Dios de ti? Que produzcas un fruto, que produzcas un carácter renovado por Él, con el poder que Él te ha dado, con su presencia. Pero si tú no buscas su presencia, si buscas el pecado, no estás produciendo frutos de una vida arrepentida. Y Juan el Bautista predicaba, produzcan frutos que demuestran arrepentimiento. Y no piensen, tenemos a Abraham por padre. Porque los judíos decían, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, somos el pueblo que Dios hizo un pacto con nosotros, somos hijos de Abraham, entonces estamos dentro del pueblo especial de Dios. Pero no es así. Pensamos en nuestro tiempo que hay gente que puede pensar lo mismo que aquellos judíos pensaban. Decir, yo estoy en una iglesia cristiana, o quizá hay personas que dicen, yo soy católico, fui bautizado, hice mi primera comunión, voy y comulgo, me confieso, cumplo con todos los sacramentos o los principales. Entonces, yo estoy bien, yo no necesito arrepentirme o dar mi vida a Cristo porque ya estoy dentro de la iglesia. Qué triste es que personas piensan que por una religiosidad o por ir a la iglesia o por que los padres son cristianos, que ellos ya están bien o que no necesitamos arrepentirnos.
pero la palabra de Dios constantemente nos llama al arrepentimiento. No a decir, no soy tan malo como otros, yo no necesito arrepentirme. Esa es una actitud que debemos cambiar en nuestro corazón. Es importante analizar nuestro corazón constantemente. Entonces Dios nos llama al arrepentimiento, es esencial. Pero la pregunta es, ¿qué es el arrepentimiento? Primero, quiero que pensemos y razonemos juntos qué es lo que no es el arrepentimiento. Al explorar la Biblia nos damos cuenta, por ejemplo, en Génesis capítulo 3, que Adán y Eva pecan contra Dios. Vemos que se dan cuenta que están desnudos. Su conciencia es activada a darse cuenta que hicieron algo malo. En Romanos capítulo 3 nos habla de eso, que Dios puso en nosotros su conciencia y en el capítulo 2 también nos habla que Dios puso su conciencia y que esa conciencia nos reprende y que mayor que nuestra conciencia es Dios. Cuando hacemos algo malo, hay un sentimiento por dentro de ti y de mí que sabemos que estuvimos mal en lo que hicimos. Y Adán y Eva se sintieron desnudos, se dieron cuenta que había algo que había cambiado en su relación con Dios. ¿Y qué hicieron? En vez de decir, ay, fallamos, en vez de decir, no se logró lo que queríamos de ser como Dios y que fueran abiertos nuestros ojos, la serpiente nos engañó, ¿qué hicieron? Se fueron y se escondieron, oyeron la presencia de Dios en el huerto y corrieron a esconderse de Dios. Y Dios les dijo, Adán, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Y Dios nos hace esa pregunta. A cada cristiano, me la hace a mí, te la hace a ti, que periódicamente nos evaluemos y digamos, ¿dónde estoy, Señor, en mi relación contigo? ¿Hay alguna cosa en mi vida que he empezado a abrazar, algún ídolo que he empezado a adorar en mi corazón, que tengo que entregarte, Señor, que me está desenfocando de mi relación contigo? Y dice Adán, tuve miedo, Señor, y me escondí. O sea, vemos que Adán se sintió mal de ser descubierto por Dios en su pecado. Entonces el arrepentimiento no es sentirte mal que te descubrieron o que te cacharon. Hay gente que dice, es que estoy tan arrepentido porque robé dinero en mi trabajo, tan arrepentido que mi esposa me cachó con otra mujer, tan arrepentido que me van a meter a la cárcel. Bueno, ¿estás arrepentido de tu pecado o estás arrepentido de las consecuencias de tu pecado? Entonces el arrepentimiento no es sentirte mal que te descubrieron. El arrepentimiento no es sentirte mal de las consecuencias. El arrepentimiento es sentirte mal y querer cambiar porque lo que hiciste fue desagradable ante Dios y ante otras personas. Es una concientización de saber que el rumbo que llevas tu vida no es correcto y necesitas cambiar y enmendarlo. El arrepentimiento no es remordimiento. A veces confundimos el remordimiento. ¿Qué es el remordimiento? El remordimiento es un sentimiento de culpabilidad por algo malo que hicimos, pero a veces solo se queda en eso, me siento mal que hice esto. Y a veces muchas personas, como no hacen nada al respecto, no piden perdón, no hacen restitución, no buscan pedirle perdón a Dios, se quedan como una carga, como trayendo una carga de piedra sobre sus hombros y nunca pueden ser libres. Y a veces eso dura por años, dañándolo psicológica, espiritualmente, mentalmente. No son felices porque saben que fallaron, saben que dañaron, saben que hicieron algo incorrecto. Y Dios, cuando abrimos las Escrituras, Dios es tan bueno y tan fiel porque Dios es rígido y duro. Y la Biblia dice que Él es fuego consumidor, no solamente un Dios de amor, y te llama al arrepentimiento. Pero Dios no te deja en un regaño como un padre que te ama. Dios también te da la mano y te dice, sal de donde estás. Y cuando somos sinceros y confesamos el pecado, el Señor perdona, el Señor restaura. No debemos cargar con remordimiento por años. No es solo un sentimiento, hay que hacer algo al respecto. Decía Eugene Peterson, que tradujo la Biblia de The Message en inglés, una versión de las Escrituras muy sencilla. Decía que los escritores en el hebreo del Antiguo Testamento comenzaron a utilizar una palabra para arrepentimiento, que es una palabra que viene de suspirar sintiéndote mal. Cuando dices, ¿por qué lo hice? ¿Por qué fallé? Y esa palabra enfoca el sentimiento de lo que pasa por nuestra mente cuando fallamos.
Lo interesante es que el Antiguo Testamento empezó a reemplazar esa palabra a lo largo de la Escritura por una palabra en hebreo que se utiliza más y que significa regresar, significa darse la vuelta, significa que si yo voy caminando hacia aquella dirección y es la dirección incorrecta, yo me regreso y voy a la dirección correcta que Dios quiere que vaya. Es regresarse. Y Dios quiere que cuando estamos practicando el pecado, cuando estamos haciendo algo que desagrada a Dios, nos demos la vuelta y nos regresemos hacia Dios, que nos espera con los brazos abiertos, porque Él es perdonador, es lento para la ira y grande en misericordia. Pero también su misericordia tiene un hasta aquí. La Biblia nos habla en Hebreos que si no nos arrepentimos a tiempo, hay ocasiones en que, aunque nos arrepintamos después y le digamos, Señor, perdóname, restaura mi familia, mi vida, Señor, quiero servirte. A veces nos hemos perdido de tiempo que Dios nos hubiera utilizado, que Dios hubiera usado nuestra familia y dado unas bases hermosas, y las consecuencias tristemente quedan. Dios perdona, siempre perdona. Él es el Dios de segundas, terceras, cuartas oportunidades, pero a veces las consecuencias nos alcanzan, y eso dice la Biblia, cuidado, porque vuestros pecados os alcanzarán, dice la palabra de Dios. Miren, la palabra que se utiliza después en hebreo para hablar de cambio de rumbo no es una palabra de sentimiento, sino una palabra de acción. Es una palabra, el arrepentimiento bíblico no es algo que sientes solamente, sino algo que lo sientes, pero algo que te lleva a la acción y algo que haces. No te arrepientes respirando profundamente y diciendo, ay, qué mal me siento, soy un fracaso, no sirvo para nada. Dios ya no puede usarme, ya no voy a poder hacer nada por mi familia, pues ya que se vayan. ¿Por qué? Porque ya no me van a aceptar. No, el arrepentimiento bíblico es un arrepentimiento que cambia de rumbo, que hace una diferencia y te arrepientes cuando te das la media vuelta del rumbo en que vas y te vuelves hacia Dios. Eso es el arrepentimiento, esa es la esencia. El llamado del arrepentimiento no es un llamado a sentir remordimiento de tus pecados, es un llamado a darte la vuelta y correr hacia Dios. En el Nuevo Testamento hay una palabra que es la palabra metanoeo, que significa, que literalmente la palabra meta en griego significa después. Por eso la metafísica es después de la física. Es un tratado filosófico que fue escrito por Platón después de su tratado de las cosas físicas. Pero la palabra meta es algo que va después, más allá o después. Entonces, la palabra noeo significa pensar diferente después. O sea, después de que te diste cuenta que estás mal, cambias tu forma de pensar, cambias tu forma de actuar. Y se usa esta palabra en el Nuevo Testamento griego y en el mundo griego antiguo, metanoeo, se utiliza como me arrepiento, cambio de opinión, tengo una transformación interior de mis pensamientos, sobre todo en referencia a hacer la voluntad de Dios. Entonces la palabra arrepentirse es una palabra que es práctica, que tiene acción y que Dios quiere que nosotros la practiquemos en nuestra vida, alejándonos del mal que tanto nos destruye, que tanto destruye el mundo, que tanto destruye las relaciones que son más valiosas en nuestra vida, que es nuestra relación con Dios y con nuestra familia y con nuestros amigos y con nuestros hermanos en Cristo también. Mire, hay un pasaje de la Biblia en 2 de Corintios, capítulo 7. Ahorita estoy compartiendo en Iglesia Vida Pastor como 5 veces a la semana comparto una porción de la Escritura. Y tengo un grupo más pequeño que estamos orando unos por otros, leyendo las Escrituras. Y este pasaje lo leíamos esta semana y me encanta porque está mostrando la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Mira lo que dice en 2 Corintios 7, 9 al 11, dice, sin embargo, ahora me alegro, dice Pablo, no porque se hayan entristecido, sino porque su tristeza los llevó al arrepentimiento. Déjame, te explico un poquito. La relación de Pablo con la iglesia de Corinto era una relación complicada. La iglesia de Corinto era una iglesia que Pablo había sembrado, que Pablo había amado, que había pasado tiempo allí. Pero era una iglesia que había permitido pecado en su vida, que había permitido falsa doctrina. Y Pablo les tiene que regañar duramente por las cosas que estaban permitiendo, por las divisiones, por la carnalidad, por el orgullo que tenían.
y les escribió una carta de dura reprensión. Y Pablo les dice en este pasaje, me alegro que mi carta que les envié los hizo entristecerse. ¡Wow! Espérate, Pablo, ¿por qué dices eso? Dice que se alegra porque esa carta los llevó al arrepentimiento, los llevó a cambiar su conducta. Dice, ustedes se entristecieron tal como Dios lo quiere. Mira lo que dice. Dios quiere que tú y yo, en ocasiones, cuando estamos mal, nos entristezcamos, nos dé vergüenza lo que estamos haciendo. Agarremos la onda, como decimos los mexicanos, nos despertemos del sueño en el que estamos y digamos, lo que estoy haciendo, la forma que estoy viviendo, la forma que estoy tratando a otros, el lugar donde pongo a Dios en mi corazón no está bien. Y que eso nos dé tristeza y que nos lleve al arrepentimiento. Dice el verso 10, la tristeza que proviene de Dios produce el arrepentimiento que lleva a la salvación, de la cual no hay que arrepentirse de ser salvos, ¿verdad? Mientras que la tristeza del mundo, ahí está el remordimiento, ahí está la tristeza del mundo, dice, la tristeza del mundo produce la muerte. Entonces yo quiero que tú sepas que no importa lo que tú hayas hecho en el pasado, con Dios tienes la oportunidad de volver a casa, de entregarle tu corazón y decirle, Señor, quiero volverme a ti y dejar esta manera sucia de vivir, esta forma mala de ser, Señor, te necesito. En vez de que tú te des latigazos y digas, no sirvo para nada, ya fallé, ya abandoné a mi familia, ya cometí esta tontería en mi pasado, no soy digno, mi vida ya no vale, ya no quiero vivir. No, la Biblia dice que la tristeza del mundo produce la muerte. Y dice el verso 11, fíjense lo que ha producido en ustedes esta tristeza que proviene de Dios, el arrepentimiento. Dice, qué empeño, dice Pablo, porque ellos ahora habían recapacitado y estaban tratando de empezar a tratar bien a Pablo, algunos de ellos. Se habían dado cuenta que lo habían tratado mal con ingratitud. Y comienza Pablo a decir, qué empeño, qué afán por disculparse, qué indignación, qué temor, qué anhelo, qué preocupación, qué disposición para ver que se haga justicia. Fíjate cómo este arrepentimiento, esta tristeza que venía de Dios, trajo, ¿qué observas ahí en el verso? Trajo un cambio de comportamiento, un cambio de carácter, un carácter justo, un carácter que hace lo correcto. Ese, queridos amigos, es el arrepentimiento bíblico. No solo sentirte mal y tener un remordimiento que te destruye. En Ezequiel 14:6, mira cómo los profetas llamaban al pueblo al arrepentimiento. Dice, esto dice el Señor, arrepiéntanse, apártense de sus ídolos y dejen todas esas cosas detestables. Imagínate, ¿cómo estaría la iglesia? ¿Cómo estarían nuestras iglesias y nuestra iglesia vida si cada domingo yo predicara eso? Bola de idólatras, arrepiéntense, traten bien a su familia, vuélvanse a Dios, han levantado altares en su vida y han puesto su confianza en ídolos, en cosas que han sustituido al Dios que les dio la vida. Ese Dios que les dio la vida que ustedes han despreciado es un Dios ante el cual un día van a estar cara a cara y van a dar cuenta de sus hechos. Te va a decir Dios, bien, buen siervo fiel, pasa al gozo de tu Señor, o te va a decir, aléjate de mí, no te conozco, al fuego eterno. Imagínate, ese es un mensaje bíblico también. Y Dios nos habla a través de su palabra que dejemos la idolatría, que dejemos cosas que ponemos en primer lugar que no lo merecen. Que la vida no se trata de eso, sino se trata de Dios. Delante de Dios a veces nos levantamos ídolos nosotros, igual que el pueblo de Israel. Y también nos levantamos cosas detestables en nuestra vida que tenemos que arrepentirnos. La segunda verdad del arrepentimiento es que sin arrepentimiento no podrás experimentar transformación en tu vida ni restauración. Algunos de nosotros hay momentos en que decimos, no me gusta como soy. Yo creo que todos tenemos áreas de nuestra vida que sabemos que debemos cambiar, ya sea nuestro carácter, ya sea nuestra falta de valor, nuestra timidez. Y a veces decimos, Señor, transfórmame, Señor, cámbiame. Pero ¿sabes una cosa? Si no hay arrepentimiento genuino, que es el sentido de saber que hemos fallado a Dios y la acción de correr en la dirección de Dios y empezar a obedecerlo,
no vamos a experimentar ni transformación ni restauración de nuestra vida. Hay personas que dicen, Señor, estoy roto, estoy rota, transfórmame. Tenemos que practicar el arrepentimiento. Fíjate lo que dice 2 de Crónicas 7:14, un pasaje muy conocido. Dice Dios, si mi pueblo, que lleva mi nombre, mi pueblo, los cristianos, los hijos de Dios, dice, si se humilla, ¿qué hay que hacer primero para acercarse a Dios en arrepentimiento? Lo primero que tienes que hacer es humillarte, reconocer tu posición, reconocer que tú no eres Dios y que Dios es Dios, que tú no eres Juan Camaney, como decimos los mexicanos, o yo no sé quién le quieras poner, no eres el rey de este mundo o el rey Carlos V. Necesitas reconocer que sin Dios no eres nada, que solamente somos polvo, que vamos a morir, que necesitamos de Él, que no está en juego nuestro ego. ¿Y qué van a decir si me arrepiento? ¿Qué van a decir si digo que he fallado? No. Dice, si mi pueblo se humilla. ¿Y qué haces? Y ora, porque para orar hay que tener humildad, que necesitas de Dios, cosa que algunos no tienen. No, yo no necesito de Dios, eso es para la gente que peca mucho, para los religiosos, los fanáticos. Si mi pueblo se humilla y ora y me busca, no solo es decir, Diosito, ayúdame, sino buscar a Dios y abandona su mala conducta, entonces mira lo que dice Dios. Entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré su pecado y restauraré su tierra, restauraré su vida. ¿Qué es necesario para poder nosotros experimentar transformación y experimentar en nuestra vida restauración? Arrepentirte. Y fíjate cómo habla de la humildad. Esa es la tercera verdad, que el arrepentimiento, para que exista un genuino arrepentimiento en nuestra vida, necesitamos despojarnos del orgullo. El orgullo es un obstáculo terrible en toda relación, tu relación con Dios y la relación con la gente que te rodea. ¿Cuántas relaciones rotas, cuántas familias destruidas por el orgullo? Por no reconocer sus faltas, por no reconocer sus fallas, por no pedir perdón. Parte del arrepentimiento es pedir perdón. Hay un pasaje en Jonás. Jonás fue un profeta que Dios lo mandó ir a predicar a una ciudad muy pecadora en Asiria, Nínive. Y él predicó, Dios va a destruir Nínive, vuélvanse a Dios. Y cuando esto llegó a oídos del rey, el rey pudo haber mandado a callarle la boca a Jonás o matarlo. Pero ¿sabes lo que hizo el rey? Dice en Jonás capítulo 3, verso 6. Cuando el rey de Nínive se enteró del mensaje de Jonás, se levantó de su trono de rey, se quitó su manto real, hizo duelo y se cubrió de ceniza. Y dice el verso 8, que ordenó que toda persona hiciera duelo y clamara a Dios con todas sus fuerzas y que cada uno se convirtiera de su mal camino. ¡Wow! Un rey pagano que no conocía a Dios hizo lo que a veces algunos reyes de Israel no hicieron con su idolatría, su orgullo y sentados en su trono sintiéndose, a mí nadie me viene a decir. Y hay gente que nunca cambia por eso. A mí nadie me va a decir que estoy mal. Y se van a ir en esa dirección, aunque destruyan a su familia, aunque se queden sin trabajo, aunque se queden sin dinero y sin alma, pero nadie les va a decir que están mal. El orgullo es un obstáculo terrible. Mira, hay una parábola, una historia que Jesús contó de un fariseo y de un recolector de impuestos pecador. Y dice la Biblia que el fariseo estaba orando a Dios, era una persona muy religiosa. En Lucas capítulo 18, 11 al 14, dice que oró y dijo, oh Dios, te doy gracias porque no soy como otros ladrones, adúlteros, ni mucho menos como este recaudador de impuestos que está aquí a un lado. Y dijo, ayuno 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que recibo. Y dice la Biblia que, en cambio, el recaudador de impuestos que estaba a un lado ni siquiera se atrevía a alzar los ojos al cielo. Sabía que había fallado. No es que era bueno, no era bueno. Él sabía que había transado. Él sabía que había hecho cosas malas. Pero ¿qué es lo que hizo? Dice que se golpeaba el pecho. Decía, soy malo, he fallado. Y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. He fallado, Señor. Y mira lo que dijo Jesús en el verso 14. Les digo que este
Y no aquel, el que diezmaba y el que ayunaba y el que creía que era bueno. Les digo que este y no aquel, dice, volvió a su casa justificado ante Dios, visto como una persona limpia ante Dios, porque Dios lo perdonó. Y dice, pues todo el que a sí mismo se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Y esa es la maravilla de hacer la voluntad de Dios, que cuando agradamos a Dios, Dios bendice nuestra vida, Dios pinta de colores nuestra vida, Dios nos da alegría. Deleítate en el Señor y Él te contestará las peticiones de tu corazón. Jesús decía en Mateo 26 que cualquiera que quiera salvar su vida la perderá, pero que la entregue por causa de Él la hallará. Es un secreto que muchos no conocen, que cuando uno busca a Dios, Dios restaura nuestra vida. El que se exalta y dice, yo no voy a mostrar mis errores, le va mal. Pero el que se humilla, Dios lo bendice. Y esta es la cuarta verdad sobre el arrepentimiento. El arrepentimiento va a traer a tu vida grandes bendiciones. Y quiero que veamos rápidamente 4 bendiciones que el arrepentimiento va a traer a tu vida. Número 1, el arrepentimiento va a traer a tu vida descanso interior. Porque dijimos que el remordimiento te tiene preocupado, tenso, que me siento mal, te quieres como con un látigo, me quiero castigar, la regué, fallé. Dice en Hechos 3:19, predicaba Pedro y decía, arrepiéntanse para que sean borrados sus pecados. O sea, cuando tú te arrepientes, tus pecados van a ser borrados. Dios te va a recibir con amor. Y dice, y vuélvanse a Dios a fin de que vengan tiempos de descanso de parte del Señor. Querida iglesia, queridos amigos, ¿cuántos de ustedes quieren tiempos de descanso del Señor? Vivimos un tiempo tan ajetreado, con tanto estrés, con tantas preocupaciones. En Dios encontramos descanso. Jesús dijo, vengan a mí los que estén trabajados y cargados, yo les daré descanso. Entonces, cuando te arrepientes de tus faltas, de tus pecados, Dios trae a tu vida paz, una conciencia tranquila, trae descanso a tu alma. La segunda bendición del arrepentimiento es reconciliación. Cuando tú te arrepientes, es porque hiciste algo mal contra alguien, contra otra persona o contra Dios. Y eso trae reconciliación. La reconciliación es de Dios. El odio y la división es del diablo. Claro que hay un dicho que dice, preferible divididos por la verdad que unidos por la mentira. Eso no significa que nos tomamos de la mano todos y decimos, no importa lo que cada quien crea y cómo viva su vida, todo es aceptable. No. Amamos a todos. Hay verdades que no son correctas y hay conductas que no son aceptables. Y eso no significa que odiamos a la gente, les amamos en el amor de Dios. Pero hay otras personas que se van al otro extremo y dicen, no, pues, no piensa igual que yo, no le voy a hablar. Y esta iglesia no me gustó esto, ya me voy a ir. Y empiezan a ver una actitud que apesta, una actitud que no viene de Dios, divisiva. Entonces, Dios trae reconciliación en nuestra familia y en nuestras vidas y nos reconciliamos con Dios cuando nos arrepentimos. La tercera bendición del arrepentimiento es que trae aprendizaje a nuestras vidas. Porque si alguien quiere mejorar lo que hace, tiene que reconocer que hay cosas que hace mal. Si un futbolista quiere ser un mejor futbolista, no va a poder ser un mejor futbolista a menos que reconozca que hay cosas que hace al jugar fútbol que están mal. Si un boxeador quiere convertirse en un boxeador más efectivo, tiene que reconocer quizás que le falta condición física, quizá que le falta practicar más algún aspecto del boxeo, pero no va a poder mejorar a menos que reconozca que está mal. Y lo mismo pasa en nuestras vidas. Algunos dicen, Dios usa mi vida, Dios, yo quiero ser una mejor persona. Pero cuando alguien le apunta las cosas que están mal, saltan y no me toques y no me digas porque tú también, ¿sí? Dios muchas veces permite esas cosas para mostrarnos que hay áreas que tenemos que mejorar. Cuando tú te arrepientes de la forma que has tratado a tu esposa, a tus hijos, a la gente a tu alrededor, a tu familia, cuando tú te arrepientes de la forma en que estás viviendo tu vida cristiana, la bendición es que aprendes y que mejoras y que creces. ¿Cuántos de nosotros no queremos crecer? Todos, pero a veces no queremos pasar la humillación de reconocer que la hemos regado y que hemos fallado. Hay personas que sabotean su propia felicidad, su propia vida, por falta de arrepentimiento. Porque fallaron en una relación, luego fallaron en otra, y en vez de reconocer que han fallado, siguen pensando, yo soy el rey y no me bajo de mi trono, nadie me va a decir que estoy mal, y sabotean su felicidad. Van a seguir siendo infelices toda su vida.
Y si Dios te está hablando a ti a través de este mensaje, Dios quiere que estas palabras no sean para castigarte, sino que sean para abrir tus ojos y que te des cuenta que debes rendir tu vida a Dios, reconocer tus faltas y experimentar la bendición de aprender de ellas para que de ahora en adelante vivas una vida mejor, una vida de bendición. La cuarta bendición del arrepentimiento es que te da una mejor dirección de vida. ¿Por qué? Porque te das cuenta que el rumbo al que ibas estaba mal y cambias y te metes en un rumbo que es mucho más fácil, mucho más pacífico y que va a traer gozo a tu vida porque estás en el centro de la voluntad de Dios. Fíjate, hay una anécdota que estaba leyendo acerca de un pastor que dice él que estaba cambiando la cuchilla de su podadora, de su cortapastos o cortacésped, y él estaba tratando de aflojarla para cambiarla porque ya no servía su podadora, no cortaba, y por más que le daba y le daba, no podía sacarla. Y un vecino se acercó y le dijo, oiga vecino, ¿no será que le está dando usted en la dirección incorrecta? Que usted está apretando más la tuerca en vez de aflojarla. Y dice que se quedó él en shock y se acordó de la metáfora del arrepentimiento. Que el arrepentimiento es darte la media vuelta, ir al rumbo contrario, volverte a Dios. Y pensó y reflexionó de cómo a veces nosotros seguimos dándole hacia el mismo lado, presionando nuestro punto más y más, yendo en la dirección contraria a la voluntad de Dios o en la dirección contraria que está lastimando tu familia o las relaciones importantes en tu vida o su propia vida. Y cuando todo lo que tenemos que hacer es darle la media vuelta e ir en la dirección contraria. Es una gran metáfora del arrepentimiento. Entonces, queridos amigos, iglesia, que alguien nos diga que nosotros estamos mal o nosotros reconocer que estamos mal en algo es doloroso, es humillante, es algo que va contra nuestra propia naturaleza. Pero descubrir que estábamos equivocados a veces es lo más hermoso y liberante que puede haber, porque en vez de seguir de necios, obstinados en nuestro punto, que todo el mundo está mal menos nosotros, que no tengo nada de qué arrepentirme, que yo estoy viviendo mi vida cristiana, estoy bien, veo los mensajes y ya. Si ves los mensajes y ya, pero estás orando, estás leyendo tu Biblia, estás buscando a Dios, estás permitiendo que el Espíritu de Dios transforme tu corazón, estás siendo fiel con Dios, con tu tiempo, tus recursos, con hablar a otros del Señor. Y si no lo estás haciendo, reconoce cada área en la que estás fallando y pídele ayuda a Dios y vuélvete a Dios. La quinta verdad y última verdad que quiero compartir en este mensaje sobre el arrepentimiento es que el arrepentimiento debe externalizarse. O sea, el arrepentimiento, ¿cómo se muestra el arrepentimiento? Puedes decir, pastor, he entendido que hay bendiciones, he entendido que necesito arrepentirme de áreas de mi vida que no estoy dejando a Cristo reinar, que estoy mal, reconozco que estoy mal, pastor. ¿Cómo se muestra el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento se expresa y el arrepentimiento se muestra. Si no se expresa y si no se muestra, no es arrepentimiento, es solo remordimiento, ¿sí? Entonces, por ejemplo, veamos 1 de Juan 1, 8 al 9, dice el apóstol Juan. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. O sea que si yo digo, hermanos, yo no peco, yo no tengo nada que pedirle a Dios que me perdone, estaría engañándome a mí mismo y a Dios no lo puedo engañar, porque Él conoce nuestro corazón. Dice, nos engañamos a nosotros mismos y no hay verdad en nosotros, qué duras palabras. Pero el verso 9 dice, precioso verso, pero si confesar, decir con tu boca, reconocer el lugar donde estás. Si confesamos nuestros pecados, podemos confiar en que Dios, que es fiel y justo, nos perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Quizá tú vienes sucio en este día y dices, pastor, es que tú no sabes lo que yo hice en el pasado. Dice, pastor, tú no sabes las cosas que yo he hecho. La Biblia nos dice que aunque tú vengas sucio, lleno de lodo, que no puedes ver más allá, si genuinamente te arrepientes y le dices, Señor, límpiame, transfórmame, el Señor te lava y te limpia y usa su agua fresca, el agua de su Espíritu Santo,
que te perdona y que te hace una nueva persona en Él. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo, hoy es el día de salvación. Hoy es cuando tú puedes doblar tus rodillas ahí donde estás, caer de rodillas y decirle, Señor, ten misericordia de mí, así como ese publicano pecador, recaudador de impuestos, que regresó a su casa declarado justo. Si tú has sido ya un cristiano que te has alejado de Dios y Dios te está hablando ahora, Dios te dice que si confiesas tus pecados y de verdad con arrepentimiento buscas huir de esa posición y correr hacia Dios, Él te limpiará de toda maldad. El arrepentimiento se muestra con hechos. Por eso el apóstol Pablo en Hechos 26:20 dice, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. ¡Wow! Está diciendo que el arrepentimiento se muestra cuando nuestra vida empieza a producir acciones que agradan a Dios, pasos de obediencia para Dios. Me congrego en una iglesia, leo mi Biblia, oro entre semana, pertenezco a un grupo más pequeño con otros cristianos, soy fiel en ser recíproco con Dios en sus bendiciones, en mis recursos y mi tiempo, le hablo a otros de Jesús, me alejo de los pecados que antes amaba y empiezo a hacer lo que a Dios se agrada. Es lo que dice la Escritura, que demuestren su arrepentimiento con sus buenas obras. Se cuenta de un hombre que estaba orando con un pastor y este hombre, el pastor lo había aconsejado muchas veces y ya le había dicho lo que tenía que hacer y el hombre nada más tenía remordimiento, pero no dejaba su pecado. Y dijo, pastor, necesito orar con usted. Y le dijo, quiero que ahora ores tú. Y aquel hombre empezó a orar y dijo, Señor, sé que he fallado como tantas veces. Señor, quita, remueve las telarañas de mi vida. Y en ese momento el pastor interrumpe y le da un codazo y le dice a Dios, Señor, mata la araña, Señor, mata la araña. Porque a veces decimos, Señor, remueve las telarañas, pero bien que tenemos a la arañota dentro de nuestro corazón. Muchas veces le pedimos al Señor que nos perdone algún pecado, pero dejamos el pecado en nuestra vida y no renunciamos a Él. Sé que es difícil, sé que somos seres humanos pecadores, somos personas, criaturas de hábitos y es difícil cambiar hábitos. Y generalmente batallamos con un pecado y volvemos a caer y le volvemos a pedir perdón al Señor, pero el arrepentimiento es tomar decisiones drásticas de alejarte de lo que te tienta y de lo que te hace caer. Si ya sabes que siempre que vas a un lugar, siempre que visitas una persona, siempre que estás en un estado depresivo, siempre que estás en ciertas condiciones, terminas haciendo algo que desagrada a Dios, aléjate de esas cosas que ya sabes que te van a hacer caer. Una muestra importante del arrepentimiento, no quiero olvidar decir esto, es la restitución. Dios en el Antiguo Testamento habló al pueblo de la necesidad de restitución. ¿Qué es la restitución? Es que si le robaste algo a alguien, se lo regresas. En el libro de Números, en la Escritura, en el capítulo 5, verso 7, dice, la persona confesará el pecado que cometió y compensará o restituirá enteramente el daño. Y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Mira cómo Dios era bien claro en el Antiguo Testamento. Es decir, yo le robé 100 kilos de maíz a mi vecino. No es nada más, me arrepiento que se lo robé. Perdóname, Dios. No, vas y le pides perdón al vecino y le regresas 20 más, 120 kilos. Estás haciendo restitución. Eso es un arrepentimiento genuino. Y es ahí donde la gente a veces no ha aprendido. Dice, es que ya te pedí perdón, pero no hiciste restitución de lo que fallaste. Hace tiempo atrás leí una carta que sucedió en Portland, Oregon, que está 2 horas y media de donde está nuestra iglesia, donde salió en las noticias que un ladrón arrepentido regresó una bicicleta muy cara que había robado y le dejó una nota. Y dice, al dueño de la bicicleta híbrida roja, he estado sin trabajo por los últimos 2 años y batallando con adicciones en mi vida. He estado orando que me agarre la policía para poder frenar lo que hago. Y la policía de Portland al fin me arrestó. Estoy agradecido porque no me gusta quién soy ni lo que hago. Y pido perdón por lo que hice. Y te incluyo un billete de $10 para cubrir el costo de la cadena que te rompí. Entonces le regresó la bicicleta y le regresó un billete de $10 para comprar otra cadena
Y todavía le dejó un consejo. Dice, lo siento muchísimo por haberte robado tu bicicleta, esperando que quizás puedas perdonarme y tenerme en tus oraciones con sinceridad. Y pone su nombre, quién era este ladrón. Y dice, cómprate un mejor candado de U-Lock. Todavía le dejó una nota a esta persona que le robó. Qué poderoso ejemplo. Eso, queridos amigos, es arrepentimiento. Pidió perdón, lo expresó y lo mostró. Regresó la bicicleta y hasta lo que había gastado. Yo no sé a quién has dañado en tu vida. Yo no sé en qué manera Dios está usando este mensaje. Y a través de este mensaje Dios va a ser glorificado, porque por miedo, por cobardía, por temor, no has restituido algo que has fallado. Ha habido alguien que le has pedido dinero hace mucho y que te desentendiste muy contento. Bien que te gastaste los $1,000 que te prestaron, o los 500 o los 100, te los gastaste, los disfrutaste. Pero como ya los disfrutaste, ya qué importa. ¿Cómo se los voy a ir a pagar si ya no voy a obtener nada? Pero bien que los pediste y los gastaste, ¿verdad? Bueno, eso se llama ser sinvergüenza. Sí, eso es pecado. Tienes que decirle, Señor, perdóname porque he fallado, he sido desobligado, irresponsable. Y ¿sabes qué lindo sería que fueras con esa persona y le dijeras, perdóname, porque por mucho tiempo te dejé debiendo dinero, pero te voy a pagar $10 la semana porque no puedo más, o $20 o lo que puedas. O si tienes el dinero, ve y paga tus deudas, porque a ti no te gustaría que te hicieran eso. Eso es el arrepentimiento. Quiero concluir con un versículo de Lucas capítulo 15. Hay una parábola del hijo pródigo hermosísima. Un hombre joven, su papá se suponía que le iba a dejar la herencia hasta que muriera. Y llegó y le dijo, papá, dame la herencia que me toca, que me corresponde. Lo cual era un insulto muy fuerte para su papá. Era como decir, padre, yo no quiero nada contigo, solo quiero lo que tú me puedes dar para yo usarlo. Eso es lo que pasa con mucha gente cuando daña a otros, es el egoísmo y el orgullo. Y ese hombre se fue y se gastó el dinero en parrandas. Se gastó el dinero con mujeres, se gastó el dinero en pecado. Y obviamente como tenía dinero, muchos disque amigos se le juntaron, pero eran amigos falsos. Y cuando se le acabó el dinero, los amigos lo dejaron. Y este hombre terminó alimentando cerdos y deseando comer la comida de los cerdos para sustentar su vida. Eso, amigos, es lo que hace el pecado en nuestras vidas, nuestra lejanía de Dios. El pecado nos dice, mira, te la vas a pasar súper bien. Y mira qué mujeres, y mira qué carros, y mira qué esto, y mira que va a haber buen dinero. Y al final te deja tirado, sin ninguna esperanza. Te saca y te chupa la sangre de ti. Eso hace Satanás, destruye la vida. Y dice la Escritura que él pensó y recapacitó en el verso 37 de Lucas, en el verso, 17 de Lucas 15. Dice que al fin recapacitó, ese es el arrepentimiento, recapacitar. Volvió en sí, se dio cuenta que estaba mal y se dijo, ¿cuántos trabajadores o jornaleros de mi padre tienen comida de sobra? Y yo aquí, que soy hijo de mi padre que tiene todo, me muero de hambre. Algunos de ustedes se mueren de hambre espiritual o de soledad. Dice el verso 18, tengo que volver a mi padre y decirle, papá, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. No merezco que se me llame tu hijo, ya no más. Trátame como si fuera uno de tus jornaleros. Y dice el verso 20 que emprendió el viaje a casa, se fue a su padre. Todavía estaba lejos cuando su padre lo vio a la distancia. Y qué hermoso, dice la Biblia, que el corazón del padre se compadeció de él. Imagínate si fueran nuestros hijos, qué compasión tendríamos. El amor de los padres por los hijos, de un buen padre, de una buena madre, es algo inigualable. Y dice que se compadeció y salió corriendo a su encuentro, lo abrazó, lo besó. Hijo mío, yo creo que lloró, tocó su rostro, volviste a casa. El joven le dijo, padre, papá, he pecado contra Dios y contra ti. No merezco ya que me llames ni siquiera tu hijo. Pero el padre ordenó a sus siervos, pronto, traigan la ropa para vestirlo, quítenle esos harapos, límpienlo, pónganle sus ropas limpias, pónganle también un anillo en el dedo como mi hijo y sandalias en los pies, traigan el ternero más gordo y mátenlo para celebrar un banquete.
porque mi hijo estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Así que empezaron a hacer fiesta y a celebrar. ¡Wow! Preciosa parábola, preciosa historia. Eso es el arrepentimiento, amigos. Yo no sé en qué has fallado tú a Dios, pero hay un Padre Celestial que te ama, que te hizo y que te está esperando a la distancia a ver cuándo tú te vuelves a Él. Y lo que vas a encontrar de Él no es un latigazo, sino un abrazo fuerte que te va a decir bienvenido a casa. ¿Qué esperas para arrepentirte? Dios quiere que te vuelvas a Él, no solo que te sientas mal con remordimiento, que abandones tu pecado, abraces el camino de Dios y vuelvas a casa porque Dios te está esperando. El arrepentimiento no es sentirte mal que te descubrieron, no es sentirte mal de las consecuencias, no es tener remordimiento. El arrepentimiento es un cambio de dirección. ¿Qué aprendimos hoy? Aprendimos la esencia del arrepentimiento bíblico, 5 verdades esenciales. Número 1, el arrepentimiento en tu relación con Dios es esencial, debes practicarlo. Número 2, sin arrepentimiento no podrás experimentar restauración. Número 3, el arrepentimiento requiere que te despojes del orgullo. Dios quiere un corazón humilde. Número 4, el arrepentimiento traerá a tu vida grandes bendiciones, descanso interior, relación con Dios y con otros restaurada, aprendizaje para vivir tu vida mejor y salvar relaciones futuras y una mejor dirección de vida. Y número 5, debes externalizar el arrepentimiento. El arrepentimiento se expresa, se confiesa y el arrepentimiento se muestra con hechos y con restitución. Si no, no es arrepentimiento. Querido amigo, espero que este mensaje toque tu corazón. Querido cristiano que escuchas esto, si hay un área en tu vida que no has confesado al Señor, que no has abandonado, dile: Señor, te necesito. Me arrepiento hoy porque sé que hay áreas en mi vida que están mal y quiero no solo sentirme mal, quiero hacer un cambio de vida, un cambio de dirección. Quiero hacer tu voluntad. Me doblego a ti, Señor, y te pido ayuda para ser diferente y ser bendecido o bendecida en mi vida. Si Dios te habló, ¿por qué no oras esa oración? Vamos a orar ahí en tu lugar. Dios, gracias por este mensaje. Oye, Señor, las súplicas de tu pueblo, el clamor de cualquiera que está orando y pidiendo perdón a ti. Te pido en el nombre de Jesús que uses este mensaje con poder para sacudir nuestras vidas, Señor, y que nos rindamos a ti. Y que entendamos que Dios no solo es el Dios que bendice y que prospera y que nos ama, sino es fuego consumidor. El Señor que está en su santo templo y que calle delante de Él toda la tierra, Señor. Perdónanos porque fallamos y necesitamos constantemente confesar y apartarnos del mal. Te amamos con todo el corazón. Toca la vida de tu pueblo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué hermoso mensaje. Si tú no conoces a Jesús y hoy quieres entregarle tu vida, escríbeme a tuiglesiavida.com. Soy nuevo. Y me encantaría poder hacerte llegar material que pueda ayudarte para crecer en tu vida cristiana y que comiences a caminar con Dios. Queridos amigos y hermanos, iglesia, les mandamos un abrazo. Los queremos mucho. Dios les bendiga.